¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a esta tarde. Hoy con un tema muy interesante dentro de Descuadrados, que es la mesa canábica. Tema ahora sí que realmente importantísima de analizar, y hoy nos acompañan cuadros importantes dentro de la industria y dentro de la política a analizar. Vamos a darle la bienvenida. Fer, ¿me apoyas presentándonos? Sí. Muy buenas tardes, qué gusto poderlos saludar. Estamos en Descuadrados, esta emisión es muy importante para nosotros. Estamos en la mesa canábica. Hoy nos acompaña nuestra amiga y compañera de partido Edna Martínez Nambo, que además fue candidata a síndica municipal, ha sido legisladora. Es un cuadro muy importante en el revolucionario institucional. Muchísimas gracias, mi querida Edna, por acompañarnos. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y también nos acompaña Saraí Cortés, que fue regidora en el Ayuntamiento de Morelia, es consultora en marketing. Y bueno, muchísimas gracias, mi querida Saraí Cortés, por aceptar la invitación. No, gracias, un placer estar con ustedes, con grandes amigos y volver a ver a muchas personas que hace tiempo no las veíamos por la pandemia. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña mi querido Pablo Luna, que es presidente fundador de Canamich. Muchísimas gracias, mi querido Pablo. Muchísimas gracias, Fer, por la invitación y muchísimas gracias a este espacio, porque hay muy pocos espacios que estén ahorita viendo todos los temas que tienen que ver con el cannabis, y pues qué bueno que estamos aquí. Muchas gracias. También nos acompaña Jonathan Valpuesta, que es abogado y también es un gran amigo que desde hace mucho tiempo participa en temas políticos y jurídicos. Muchísimas gracias, mi querido Jonathan. Muchísimas gracias a todos. Pues vamos a hacer una mesa muy enriquecedora, venimos a aprender. Es un gusto saludarlos a todos. Muy buena tarde. Gracias. Y también el licenciado Jorge Manuel Mendoza, que es el director de proyectos de Canamich, que también nos acompaña, mi querido George. Muchas gracias por acompañarnos. No, pues muchísimas gracias por la invitación y tener la oportunidad de estar en esta mesa para compartir un poco del trabajo que ha realizado Cooperativa Canamich. Muchas gracias, mi querido Jorge. Adelante, mi querida Benedi. Bueno, para romper el hielo, vamos a empezar con a favor o en contra del uso recreativo del cannabis. Entonces, vamos hacia la derecha, Johnny, por favor. Sí, yo estoy totalmente a favor. La verdad es que es un tema importante que se debe de bajar a la agenda pública. Es un tema, como lo comenta nuestra compañera Nelly, de recreación hasta médico. En muchas partes del mundo ya se ha empezado a probar y se ha empezado a quitar esos candados legislativos que teníamos. Hoy en México pues ya pasamos a eso, pero el reto no está nada más en abrir los candados para que se pueda utilizar. El tema está en reglamentar, en bajarlo a los sectores de salud, en bajarlo a los municipios, en bajarlo a donde la sociedad lo percibe. Entonces yo estoy totalmente a favor que esa medida médica se pueda usar en el día a día de la sociedad y que se deje de satanizar como se sataniza hoy en día. Gracias. Edna. Gracias. Bueno, no deja de ser un tema complejo, pero finalmente el uso medicinal ya está aprobado desde el 2017, se acaba de aprobar en junio del 2019 lo que es la despenalización del uso de la cannabis. La verdad, mira, yo celebro mucho el libre albedrío de las personas. Creo que en materia de derechos humanos es un avance también, por supuesto. Y lo único que sí puedo decir es que me preocupa la repercusión social que pueda tener, porque yo respeto mucho las decisiones individuales de las personas, pero no dejamos de vivir en comunidad. Entonces, sí comparto lo que dice Jonathan, el tema de regulación será fundamental, y más cuando vivimos en un estado de derecho tan endeble como el mexicano. Entonces, creo que ahorita realmente la pelota, lo complicado del asunto se dará en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, referente a lo que es la ley integral de regulación de la cannabis para adultos en el uso lúdico. En el médico estoy totalmente a favor. O sea, ya platicaremos más adelante de cuáles son los pros. O sea, he tenido la oportunidad de vivirlo de cerca con una persona de la familia que ha hecho uso de CBD y puedo decir que es importante separarlo. En el aspecto lúdico sí me preocupa un poco más,
soy madre de 2 adolescentes. Entonces, esa es la preocupación. No quiero cerrar de decir, estoy totalmente en contra. No, celebro el libre albedrío, celebro el hecho de que la gente pueda decidir si se toma una cuba, si se fuma un cigarro, o si se quiere, o si quiere hacer uso de la cannabis en cualquiera de sus presentaciones. Gracias. Gracias. Coincido mucho con la postura de Edna. Es un tema que es necesario analizar y no estigmatizar. Si bien ya fue aprobado para el uso médico, para el uso lúdico es necesario procesar, porque no se trata de elegir entre quieres helado de chocolate o vainilla. Es toda una decisión que afecta a diferentes estratos y que hay que también aprender de otros países que ya también han aprobado, el caso de Uruguay, el caso, bueno, también de Estados Unidos y Canadá, y que implica efectos obviamente médicos, psicológicos, sociales, económicos, y creo que esta mesa puede ayudar a eso, a hablar de un tema en donde no es blanco o negro, sino un tema que puede beneficiar si está bien implementado, pero sobre todo bien estudiado y que solucione los problemas por el cual se busca la legalización de la marihuana. Gracias. Ok, Fer, pues yo en 2019 fundamos la primera cooperativa canábica legalmente constituida en el país. Entonces no podría decir que estoy en contra, ¿no? Porque es a lo que me dedico la 24/7. Canamich se dedica exclusivamente a los usos industriales, ni siquiera al medicinal ni al recreativo, sino que el medicinal y el recreativo es como el 2 o 3% del potencial económico de la planta. Y realmente, por ejemplo, el tema del consumo de la marihuana recreativa, pues tiene realmente muy pocos consumidores y muy pocos productores serían los beneficiados de una reforma que estuviera enfocada en la parte recreativa. Hay drogas legales socialmente aceptadas como el alcohol. Entonces, por ejemplo, por el alcohol hay decenas de miles de muertes, tal vez semanalmente, y nunca se ha sabido de alguien que se haya pasoneado y se haya muerto, o de que haya consumido. Hay drogas muchísimo muy agresivas que están ahorita en nuestra sociedad, y la marihuana, lejos de ser como se veía antiguamente la droga de entrada a otro, está siendo más bien la droga de salida para personas que están consumiendo drogas químicas socialmente aceptadas y que hasta en las farmacias se ven, ¿no? Entonces, estoy completamente a favor, aunque es irrelevante si estamos a favor o en contra, porque cada mexicano goza con un derecho humano al libre desarrollo de la persona. Muchas gracias. Pues yo estoy a favor, pero con reservas. Efectivamente, como ya lo han comentado, el tema del cannabis es muy complejo. El tema del cannabis de manera recreativa o lúdica pues es solamente un pequeño porcentaje, casi ínfimo en relación a todo lo demás existente. Pero la reserva surge del hecho de que creo que a la estructura nacional y también a lo que conocemos como Estado de Derecho actualmente le falta un poquito más de visión a largo plazo para poder generar todo lo necesario para que realmente el poder atender una iniciativa de regulación, porque estamos hablando de una regulación, no de una legalización, pues estamos hablando directamente de una regulación dentro de los mercados y hacia afuera también, pueda ser efectiva y llegue a los puntos focales y sociales donde nosotros como cooperativa nos hemos, ahora sí que fijado el camino para poder llegar. Muchas gracias. Mi querido Pablo, yo te quisiera preguntar, ahorita que estabas hablando del tema de la cooperativa, ¿qué es Canamich? O sea, escucho de la cooperativa, escucho de algunas cosas que nos estabas comentando ahorita. ¿Me podrías decir qué es Canamich? ¿De dónde surge? ¿Cómo fundas el tema de Canamich? Canamich somos 3 fundadores. Uno es Mariano Talavera, ya estamos cambiando el apellido. No está aquí con nosotros. Él comenzó como tesorero de Canamich. Ahorita les digo cómo fundamos Canamich. La Mariano. El otro fundador pues, es Jorge Mendoza García, Jorge Manuel Mendoza García, y su servidor. En el 19 de enero del año 2019, yo soy emprendedor desde los 19 años. A los 5 años andaba vendiendo panes, ¿no? De la familia, papá, acá en los ranchitos, los sábados, ¿no? Ok, sí, desde chiquillo. Pero vimos una gran oportunidad realmente
multimillonaria en todo lo que tiene que ver con el cáñamo, en específico, que es una familia de la cannabis, el cáñamo industrial. Y ya junto con Jorge y Mariano, pues decidimos buscar sobre todo el fundamento legal, y los contactos, ¿no? También, que son muy necesarios en nuestro México lindo y querido, y enfocar todo un plan de negocios. Nuestro objetivo es, a nivel global, pues es Canamich en cada hogar del planeta. Ahorita en redes sociales llegamos a más de 25 millones en toda América Latina y España. Somos de las plataformas, junto con Canamich, el revista Canapunta y Pablo Luna, y las demás redes de Jorge, de Kevin, todos, juntamos, somos el medio de comunicación canábico más fuerte de todo México. Entonces, es algo que llegamos a hacer porque nos gusta mucho lo que estamos haciendo, y la única forma de quitar el estigma pues es por medio de la comunicación. Entonces vimos esa gran oportunidad en lo económico, y el cáñamo pues puede sustituir todo lo que te rodea. El plástico, acabamos de ir a una fábrica de un socio nuestro en Canamich, donde se va a hacer bolsas de plástico con fibra de cáñamo, de un proyecto que está dirigiendo Jorge Mendoza, que es nuestro director de proyectos en Canamich. Y realmente pues no ha habido una empresa naciente o una industria naciente en los últimos 100 años como lo es la legalización del cannabis en todos sus rubros. Y yo creo que lo recreativo es lo más insignificante, pero lo que causa más polémica también. Entonces Canamich surge de esa necesidad y de tener pues gente valiente como Mariano y como Jorge, que dijeron, pues vale, vamos a entrarle, porque desde ahí, pues imagínate qué va a pensar mi mamá, que yo siempre me dediqué a los alimentos y bebidas, y dije, oye mamá, voy a hacer una cooperativa de cannabis. Desde ahí ya es muy complejo, porque no es un emprendimiento tradicional, sino que sí les digo a mis socios, pues es que no estamos hablando de peras o de manzanas o de chiles o de papaya, güey, es cannabis, güey. Tú sales aquí a la calle, grita marihuana y todo el mundo está volteando. ¿Qué onda? Ni aunque huela ni nada, saca, o porque dices eso, ¿no? Los que están en contra o cosas así. Entonces ha sido muy difícil y hemos enfrentado, pues, retos personales y familiares. Pero nada más ha detenido. ¿Ilegales, no, Pablo? O sea, porque, digo, pensando en ¿Qué buena pregunta? Sí, o sea, porque pensando en función de eso, a lo mejor ustedes tuvieron que ampararse para poder echar a andar, o qué fue lo que tuvieron que hacer. Lo que hace ilegal la marihuana, el cannabis o cualquier familiar de cannabis sativa, es que contenga, o cualquier producto, incluidos los aceites que venden muchísimo aquí en Morelia, hay muchísima emprendedora cannabis. Hay más de 40 marcas diferentes. Sí, aquí de Morelia es un potencial. Todo lo que contiene más del 3% de THC, que es la sustancia psicotrópica, es la sustancia prohibida, es la sustancia... El tetrahidrocannabinol. Es ilegal. Entonces, nuestra genética que nosotros tenemos no produce THC. Es con fines completamente industriales. Entonces, crece la planta y vaya quien vaya cualquier autoridad, nosotros tenemos nuestras pruebas cromatográficas de que a nosotros no nos interesa absolutamente nada que tenga que ver con más del 3% de THC, que es lo que la ley establece, permite, y en el cáñamo pues se puede utilizar la fibra, se puede utilizar también para la parte medicinal, y eso es lo que nos ha permitido nosotros, por eso nosotros no nos dedicamos ni a lo medicinal ni a lo recreativo, y por eso no hemos tenido problemas legales ni vamos a tener. Claro. Pero eso es algo padrísimo, o sea, por ejemplo, el poder sustituir una botella de plástico que tanto daño le hace al planeta por algo... Es trascendente. O sea, de verdad es darle el valor agregado, y yo los felicito, de verdad quiero felicitarlos aquí abiertamente por lo que han hecho, por la valentía con lo que lo han enfrentado, pues enhorabuena, hacen falta más gente emprendedora como ustedes. Sí, sobre todo información, o sea, porque se suele estigmatizar. Y bueno, piensan, porque si no conoces, digo, yo no soy experta en el tema, obviamente estudias y tratas de obtener la información. ¿Para qué? Para fijar una postura lo más pro en cuanto a la estructura de una sociedad fuerte, que permita obviamente el desarrollo económico y también el desarrollo social, porque al final de cuentas lo que se busca con la legalización es resolver ciertos problemas o impulsar factores que te permitan un crecimiento. Entonces, pues sí, felicidades. Así es. Bueno, hemos hablado de puros pros, ¿no? Pero antes de empezar más con esto, porque ya no es algo que nos deba asustar,
sí, en cierta parte es un tema muy sensible para la sociedad, así como la drogadicción, mejor tabaquismo, embarazos no planeados, y eso es lo que me preocupa y es el tema que quiero tocar antes que nada, el tema de los niños. Nosotros lo podemos entender, lo podemos analizar, podemos diferenciar, pero creo es importantísimo también, si esto ya está legalizado, llevar un sistema integral, así como todo lo que ya mencioné. O sea, por ejemplo, bueno, son otros temas, pero definitivamente si ya está legalizado, ¿cómo lo van a manejar en los adolescentes, en los niños? Es muy fácil, te venden un cigarro en una tienda, te venden una botella de alcohol. Por Dios, están arriesgando, eso sí está arriesgando vidas. Pero creo que es importante decir que no está legalizado. No. O sea, el tema es que está, hasta donde yo entiendo, que está despenalizado, pero está el proyecto. Así es un proyecto. O sea, la Suprema Corte lo va también a... Es un proyecto de ley. El 19 ya lo votó, el 29 de junio, 8 votos a favor de la despenalización, pero en cuanto al tema de la legalización, creo yo, como viene el dictamen, o sea, tenían que, o sea, primero quitar algunos artículos de la Constitución que permitieran llegar al tema de regulación. Entonces, entre esos, pues era el asunto de producirla, exacto. Todo, había que quitar de la Ley General de Salud y del Código Penal 5 artículos importantes. Entonces, hasta donde yo entiendo que viene el dictamen es que vas a tener la posibilidad de pedir una licencia, para poder decir que tú consumes y vas a tener un rango de consumo de 28 gramos, no más, y después vienen penalizaciones significativas. Y puedes tener a lo mejor 6 plantitas en tu casa y puede haber los famosos clubes canábicos que en otros estados, por ejemplo, de la Unión Americana funcionan. Pero en el caso de México, todavía estamos en un proceso que no es legal, o sea, como para que la gente que nos está viendo, las mamás y todo, no pensamos que de buenas a primera nuestros chavos van a poder tener 6 plantitas en su casa. Así es. A lo mejor aquí Pablo nos puede ayudar, pero yo, o sea, te debo decir que para sentarme en esta mesa, yo he estado un poco preocupada acerca de cuáles son los efectos negativos. Yo nunca lo sé, o sea, y a lo que vamos es que por ejemplo, pues, es de fácil acceso para mucha gente. Lo que preocupa es por el tema de la legalización, que esto crecerá de manera exponencial. Sabemos algunos porcentajes en Canadá, vemos los porcentajes en Uruguay se legalizó en el 2013, Canadá en el 2017, Estados Unidos no está legalizado en todo el país, o sea, es el 15 estados de la Unión Americana y se acabó. Entonces yo creo que sí necesitamos muchísima información, pero lo que yo he visto, o sea, mi poco conocimiento es que, o sea, inhibe el dolor, que de alguna manera es un desestresante. En el uso médico la verdad es que lo aplaudo, lo aplaudo de veras porque hay gente que padece de epilepsia, que el usar cannabis cuando tiene algún proceso de quimioterapia ayuda para que inhiba un poco el dolor, pero además para que genere apetito, o sea, te da dopaminas, pero la bronca es que te alenta, te aletarga, o sea, y el consumo en gente muy joven o en niños. Depende, hay unas que te alentan y hay unas que no te alentan. Claro. Eso nos referimos, es importante saber. Yo creo que cada uno aquí puede tener una postura en contra, pero la legalización de la marihuana en todas sus formas es una urgencia de salud pública en nuestro país. ¿Por qué? Porque legal o ilegal es la droga más producida. México es el primer lugar del planeta Tierra en la producción de cannabis ilegal. Y también es la droga más consumida, obvio, después del alcohol, que ese sí es verdaderamente dañino. Y el tabaco, o sea, yo por mis hijos estaría más preocupado, y tengo 3 hijos, porque consuman alcohol o tabaco a que consuman cannabis. No, es mucho más adictivo que la cannabis. La cannabis no es tan adictiva. No, sí es adictiva, o sea, tampoco hay que romantizar el consumo, pero sí hay sus... Bueno, dicen que 1 de 5, ¿no? O sea, se vuelve adicto. Pero es una urgencia de salud pública, pero es más fácil porque de con o sin comprobar. legalidad, ya hay niños consumiendo marihuana en el Entonces, país, ya hay adolescentes. Bueno, Con o sin esa es la legalidad, pregunta. con o sin A mí legalidad, sí me gusta. es una urgencia de salud pública.
Así es. A mí sí me gusta que a quienes están en el curul y que nos están legislando, nosotros desde la sociedad sí debemos exigirles. Y sí debemos, no nada más exigirles, aportarles más que nada a hacer equipo como sociedad. Entonces, no sé, a lo mejor no todos los legisladores, a lo mejor algunos sí, no sé, no lo van a decir, ¿verdad? ¿Has encontrado aliados? Sabrán los efectos. ¿Perdón? ¿Has encontrado aliados? De palabra, claro que sí. Políticos, De toda palabra. la gente tiene fans en las redes sociales, entonces como es un tema de tendencia también, pero pues realmente si nosotros hicimos, aquí está el licenciado Tinoco, allá atrás de las cámaras, por medio de Canamich, con el licenciado Tinoco se hizo una propuesta de decreto de ley para el uso, para la regulación del cáñamo, para el uso de la fitorremediación de los suelos. Porque aparte de todo lo magnífico del cáñamo, absorbe los metales pesados del suelo. Se utilizó en Chernobyl, en la explosión nuclear, y después de que se utilizó el cáñamo fue que empezaron a regresar las especies animales. Entonces regenera el suelo, que aquí tenemos bien jodido con el aguacate y con otras especies. Entonces eso sería también para no frenar esta cadena productiva, es decir, ¿sabes qué? Si con el aguacate se está deteriorando la tierra, con el cáñamo también se puede fitorremediar y no se para la cadena productiva, al contrario, generas más empleo y generas más Pero en el uso lúdico, ¿dónde le ves los pros? O sea, el uso lúdico, los pros, en el uso industrial me parece Yo que creo es que aquí hay una interesante. cuestión muy importante que sí es definir una vertiente clara. ¿Sí? Tanto Pablo como yo tenemos una opinión en relación al uso lúdico que ya la externamos. No va más allá. ¿Por qué no podemos darla más allá? Porque como el trabajo que hemos desarrollado es a través de Canamich, y Canamich tiene el objetivo claro de la investigación científica a través de los medios adecuados y necesarios para poder generar una cadena de producción de todo lo directa o indirectamente relacionado con la planta de la cannabis en sus usos industriales. Entonces, esa es la vertiente que tiene Canamich. De manera personal, sí te digo, pros, muchísimos, ya los hablamos. Y la verdad, qué padre encontrar personas que se hayan tomado un poco el tiempo para decir, ¿sabes qué? Es que voy a hablar de este tema, hay que buscar los pros, hay que buscar los contras, porque la mayoría de las personas responden a su idiosincrasia, a lo que traen desde la cuna, a lo que vieron, lo que observaron. Lo que Mi escuchas de mamá la juzga a los marihuanos. Claro, Sí, se convierte en un tema cultural, Pablo. Pues Es un tema cultural. moral, y el debate Sí. no es moral. Y ese asunto, como bien lo mencionas, no es un debate moral, sino es un debate de una realidad y una necesidad nacional. ¿Sí? En el tema de la regulación, en cuanto se regule la cannabis de manera lúdica y en su uso adulto y recreativo, irremediablemente, al igual que sucedió en California, van a aparecer los Big Brothers and Big Sisters. Claro. Las personas que ya tienen la edad, ya tienen la licencia y son parte de un club y les van a pichicatear a menores de edad y etcétera. Innegablemente, sí, el mercado va a aumentar y va a generar una cantidad increíble de impuestos, pero también increíble de excedentes. Pero yo te voy a decir, aquí hay un tema que a mí me preocupa un poco. Hablando sobre el tema de inseguridad, hablando de que no somos cualquier país, o sea, vivimos sometidos también al tema de los cárteles, o sea, de la droga que controlan, o sea, pues, absolutamente Nuestra vida todo, diaria. ¿sabes? Entonces, sí es una gran preocupación, porque si me estás diciendo, Pablo, que somos el primer productor de cannabis, o sea, en América Latina, o del mundo, bueno, pues entonces la preocupación sería, si ya les abrimos la puerta con esto, a controlarlo de manera legal. O sea, lo hacen de manera ilegal, pero llegarán a hacerlo de manera legal, o sea, con esta buena voluntad de la sociedad civil, de los grupos pro cannabis, de los legisladores que dijeron no le va, de los propios ministros. Mi preocupación es que le estaremos abriendo la puerta a este tipo de Algo más peligroso. algo mucho más peligroso. Eso Ay, es algo es que que yo no. Adelante, mi querida Sara. Sara. Sí, 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 Sara, sí. No sé. En este caso que dice Senda, el caso de Uruguay, me puse a leer bastante el caso de Uruguay, digo, no a nivel experto, porque aquí tenemos a los expertos en tema industrial y obviamente en el tema del uso de la cannabis. Mencionaba una politóloga que ha estudiado durante 10 años el tema de
por qué José Mujica, una de las razones de la legalización es esta lucha entre los cárteles y el narcotráfico. Y decía, directamente, o sea, la decisión que afecta o beneficia directamente al tema del narcotráfico, en Uruguay no vimos o no hemos visto qué ha sucedido. ¿Qué pasa? No, porque lo que pasa es que los cárteles se fueron a otra droga y atienden otro segmento, a la clase media alta o la clase baja, que es la pasta Paraguay. Entonces, no es como se disminuye el narcotráfico o se acaba, eso es una utopía. Es simplemente que se diversifica y entonces sucede que se enfocan en otras drogas, en la venta de otras drogas, y que el sector vulnerable, que tampoco puede acceder porque hay muchos requisitos en Uruguay para el uso lúdico, pues se queda con la droga que está a su alcance o compra la marihuana que no está tan pura o de buena calidad. Ahora también hay que dejar bien claro, por ejemplo, como comentas ahí, en Uruguay con la población la más baja es media baja. Entonces aquí en México tenemos baja, media y baja. Y pobreza O sea, Y el nivel de población, Uruguay tiene 4 millones, 4 millones somos. somos 120, entonces... Bueno, le sacamos la vuelta nada más en Michoacán. Exactamente, entonces es más fácil controlarlo, ¿no? Aquí en México nos estamos enfrentando pues, prácticamente a un monstruo que está viciado desde todas las raíces, tanto jurídicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, el verdadero reto, yo lo aplaudo que se haya legalizado, la verdad es que es algo, como lo comentas, de salud pública a nivel nacional. El verdadero reto es cómo bajamos la pelota, o sea, cómo le hacemos entender a los menores que no se debe de consumir nada más por consumir, por estar en una fiesta, que se debe de hacer con fines recreativos o médicos. ¿Cómo hacemos eso? O sea, de verdad, muy pocas asociaciones, o yo lo he visto muy poco, hay proyectos de alto impacto que generan pues prácticamente una conciencia. Ahora también, ¿cómo creamos proyectos para beneficiar o ayudar a los jóvenes más vulnerables? Es decir, a los de clase baja, media y baja alta. Digo, por ejemplo, los chavos de media baja, media alta y media, pues ellos se puede entender que tienen un nivel pues educativo más alto y pueden entender, pero con los También adquisitivo más No, alto. Creo que eso es lo que se ve de moda. entre comillas, que tienen un nivel académico más alto que se puede entender, entre comillas, pero ¿cómo lo hacemos con el sector más vulnerable? Hay varias cosas que hay que romper de pasada. Y es muy, como diría la chaviza, muy chido poder compartir esto, porque a lo mejor hace 6 años, un gramo de cocaína adentro de un antro salía muchísimo más barato que una botella de Bacardi. Para no ponerle cifras, a lo mejor 400, 300 pesos. Estamos hablando de que probablemente el mismo gramo de cocaína adentro del mismo antro el día de hoy lo encuentran en 150. Hace 6 años, sí, un cuarto de marihuana rondaba alrededor de los 350, no más. Sí, en este momento, una onza de marihuana se está vendiendo de calidad premium alrededor de 8,500 pesos. Estamos hablando de 28 gramos. Entonces hay ciertos paradigmas que hay que 28 gramos no romper. salen en 700 pesos. Depende. No estoy hablando de 700, Es que, pero está hablando de 8,000 la marihuana es como pesos. los vinos. Hay una marihuana que te puede costar 100 pesos la botella y una que te puede costar 18,000 pesos la misma El tema calidad. es cómo lo regulas, ¿sabes? No O hay sea, porque, forma de regularlo. exacto, porque Hay, no tenemos... hay varias trampas y la primera es, todo el mundo dice ya la legalizaron, no está No, legalizada. no, Y No, amigos, no iniciamos, nos pueden traer mota a la calle porque se nos va a no fumen mota, amiguitos, en la calle, fumen mota a la calle, no es cierto. no lo hagan, Se los no lo cuecen. hagan, se los van a llevar a barandas y luego Si tienes suerte, barato. van a tener problemas. A ver, yo... Número 1, Si no vamos- está legalizada, si ya estamos en un Exacto. proceso de regulación. Número 2, en este momento, sí, cualquiera de los presentes podría meterse la mano a la bolsa y sacar 5 gramos y ponerlos sobre de la mesa. Y la ley nos ampara. Como yo. Pero lo que no nos ampara, sí, es el hecho de cuando haya un proceso, después llegue la autoridad y diga, bueno, los traes, no te voy a decir nada por posesión,
¿Pero de dónde lo sacaste? De dónde lo saca, claro. Porque ahorita actualmente la ley te dice, ¿sabes qué? Tú puedes tener hasta 6 plantas. Y está toda la gente emocionadísima y dice, es una pantalla gigantesca de humo, porque también la ley dice, sí, que puedes tener hasta 6 plantas siempre y cuando logres generar la ruta de trazabilidad de dicha semilla. Y para que una semilla sea trazable quiere decir que el gobierno ya tiene una ruta para decir muy bien, a través de la SENACICA, a través de la COFEPRIS, a través de la SAGARPA, ya tengo una lista de las especies, ya las cromatograficé, ya sé tanto por ciento de THC, porque déjenme decirle, por ejemplo, ¿quién es la persona que tiene más edad aquí? Tú. ¿Cuántos años tienes? Entonces, estamos hablando de que la marihuana que fumé yo con mis amigos cuando tenía 15 años rondaba el 16% de THC. Estamos hablando de que la marihuana que hipotéticamente fumaron mis padres, que no lo hicieron, yo sé que no lo hicieron. Y tu papá sí Yo sé que no lo hicieron, nunca son santos. Tenía no más de un 8%. ¿Sí? Y la marihuana que estamos vendiendo en este momento como sociedad y que se está pasando de un lado al otro, y lo digo en plural porque a lo mejor nosotros no la sembramos, no la vendemos, no la llevamos en coche, pero lo permitimos. ¿Sí? Y hay ahí varias cuestiones de obligación y de responsabilidad civil. En este momento, una de calidad premium que 28 gramos te pueden llegar a costar hasta 8,000 pesos, tiene un 28 a 36%. Estamos hablando de cosas, con una fumada le hablas a San Pedro. Bueno, pues imagínate, pero es importante lo que están diciendo, porque por ejemplo, hay otros grupos pro cannabis a nivel nacional que te dicen, bueno, es que los chavos no van a poder tener acceso a los 28 gramos que se están manejando en el dictamen del proyecto. ¿Por qué? Pues porque esos 28 gramos pues les van a costar 700 pesos, o sea, y no van a alcanzar. Hay familias que viven al día, o sea, además de que viven al día, pero tú un cigarrito, ¿no? Dicen que lo hagas con 0.3, 0.5 gramos más o menos, entonces, claro que va, o sea, claro que va a ser más, bueno, eso es lo que les pregunto, ¿no? Entonces, claro que va a ser mucho más, accesible. Yo realmente, en serio, o sea, mi preocupación es que en cuanto esto se regule y se legalice, o sea, va a crecer de manera exponencial. O sea, el tema, por ejemplo, de Canadá, ahora con el asunto de la pandemia, o sea, del 2019 había 918,000 consumidores y el día de hoy hay 5 millones de consumidores, nada más en Canadá. Y el rango más amplio, o sea, el 30%, es de los 15 a los 24 años. Entonces, mi preocupación en el tema México, o sea, lo que nos compete, es que esto va a ser exponencial. No dicho por mí, o sea, dicho por el propio presidente de la CONADIC, ¿no? El doctor Gaby dice, pues tenemos que estar preparados porque esto va a pasar. Hay varios. Ay, perdón. Han dejado de verdad. Aquí el tema es que no se nos salga de control, vaya, es lo que nos preocupa. O sea, de entrada está muy bien, el tema es que no se salga de control. Ahora, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a regularizar? Porque no nada más es despenalizar. Regular, no lo queremos regularizado, queremos regulado. Si no queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque también debemos de bajarlo a los diferentes estratos sociales. Es decir, por ejemplo, Morelia no es lo mismo que un municipio pequeño como Tarímbaro o como Sitio. Y también hay gente que va a consumir. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No hay proyectos de verdad, no hay proyectos de gran calado que vayamos a permear en el tema cultural y educativo en los jóvenes. O sea, ¿cuáles son? Sí, está muy bien generar mucho dinero y darle valor agregado, pero ¿cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que les dejamos? O sea, les vamos a abrir la puerta y como tú bien lo comentas, obviamente va a haber gente tras de ellos vendiéndoles pues, de poquito en poquito. Entonces, ¿cómo vamos a generar las políticas públicas para evitar que todo esto suceda? Exacto, ese es el verdadero de entrada acabar con el educación. tema de corrupción de a quién le vas a dar las licencias, a quién se las vas a otorgar. Efectivamente. O sea, porque empezando por ahí, ¿qué es lo que mucha gente dice? Pues van a monopolizar. O sea, ¿y quiénes son los que pueden llegar a monopolizar? Yo espero que no sean los malos, sino la gente que diga, bueno, pues tengo. Porque hay mucha gente que piensa románticamente. No sea la gente que diga, pues tengo. No. Yo le tengo miedo a que la gente que diga, yo tengo. Yo cualquiera de esos dos le tengo miedo. Pero yo te voy a decir, pero los románticos dicen, no, pues es que hay que hacerlo con las comunidades, hay que hacerlo abajo. O sea, yo quiero ver, o sea,
Vámonos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta a Tierra Caliente y hay que ver cómo viven. Vamos, O sea, seguido vamos. Vamos a hacer esto. En 60 días yo los voy a invitar a dar una vuelta a Tierra Caliente a que vean una parcela demostrativa de cáñamo industrial certificada. Pero para atacar por partes, se me hace muy interesante porque tú hablas de un tema al cual a mí me apasiona, que es las políticas públicas. Sí, todo en esta vida tiene que ver de manera transversal con varias áreas de la política pública. En este caso el cannabis, sí, pues es salud pública, es etcétera, pero también va a través de la educación. Número uno, ¿cómo vamos a sensibilizar a nuestros hijos? Bueno, de la misma manera que se les ha sensibilizado de que está mal tomar, de que está mal fumar, de que está mal robar, de que está mal muchas cosas. Y también al mismo tiempo, si se llega a normalizar, nos va a suceder como en Canadá. Neta, qué fabuloso que tengas esos datos. Para completar esos datos hace falta uno. Por ejemplo, efectivamente en Canadá hubo un aumento del 30 y tantos % en el número de personas que lo consumieron, pero el número de personas que mantuvo ese consumo por más de 3 años fue menor en un 50% a los últimos 30 años. El número de personas en Canadá pasó de menos de 500,000 a casi 1,000,000 de personas que consumían cannabis, pero el rango más amplio es de personas entre los 45 y los 68 años. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que generar en conjunto para trabajar. Obviamente, llámenme romántico, sí, soy un romántico. Es un asunto de salud pública, de seguridad pública, pero de justicia social. Sí. Hay una cantidad enorme, gigantesca, me voy a permitir usar esta palabra, bastarda de dinero, que está alrededor de lo que hablamos nada más nosotros, que es el asunto industrial. Estamos hablando de cáñamo, nada que tenga THC. Nosotros trabajamos ahorita una variedad de cáñamo industrial que se llama Iliana. El permitido de THC en el país es menos de 3%. Y la Iliana tiene 0.007% de THC. Entonces, hay todo eso y hay que generar un trabajo, porque obviamente esto tiene que llegar a las comunidades. No vamos a dejar que todas aquellas personas que durante los últimos 80 años han estado trabajando parcelas sobre parcelas sobre parcelas, se especializaron, la sacaron la de la costa y la de esto y todo aquello. Es una cantidad de trabajo enorme, mucho más de lo que hay en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega, en Islandia. Pero también hay una realidad ahorita. En los últimos años, sí, el consumo de cannabis en Estados Unidos no es que haya aumentado, es que se ha libertinizado, por así decirlo. Ya consumían, sí, nada más lo hacen de manera ahora hay mucho manejo de closet también. Sí. En México, la producción de cannabis de los últimos 20 meses a la fecha, si no hay una cifra que el gobierno te ofrezca y diga, en México se dejaron de producir tantas hectáreas de marihuana. La cifra que sí hay es la cifra de la Sedena, que dice, en 2016, 17 y 18 se confiscaron tantas hectáreas y se quemaron tantos plantíos, y en los últimos 20 meses esa cifra decreció hasta en un 40%. Y luego hay una cuestión muy interesante con el Triángulo Dorado, que todos los plantíos que estaban destinados a la producción de marihuana en este momento están completamente desiertos, porque el cártel no le está comprando, porque los grandes consumidores que eran Estados Unidos, que eran Canadá, ya reguló. Porque en este momento California está recibiendo por taxes por impuestos, sí, su tercera entrada más grande es por concepto de todo lo relacionado con el cannabis. ¿Qué nos falta en México? Políticas públicas. Sí, del mismo modo que les digo, es que hicieron la pantalla tan grande de humo que yo les vi en el momento en el que les digo, en México no hay forma de conseguir una semilla legal. Se tenía que decir y se dijo y todos se quedan así de... Pero ya el gobierno dice que yo puedo traer 28 gramos, pues ¿cómo? ¿De dónde lo voy a sacar? O sea, el propio Congreso de los Diputados ya se dieron cuenta que no hay recurso, por ejemplo, para el famoso instituto que querían crear, ¿no? O sea, ya habían dicho, va a ser el Instituto Mexicano de Cannabis y va a ser regulatorio. Se dieron cuenta que ya no se podía, entonces dijeron, bueno, pues echémosle la bolita a Conadín, ¿no? Y que él dependa de la Secretaría de Salud. Y dijo que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud dijo que la COFEPRIS y la COFEPRIS dijo que la Senacica y la Senacica dijo que ella no mueve un dedo hasta que el SAT no se organice y empiece a cobrar impuestos. Creo que tiene retos importantes. Ustedes como cooperativa, primero,
el desestigmatizar, Sí, así es. que es a través de los foros, que a mí se me hace muy importante que ustedes busquen los foros para poder hablarle a la gente de lo que es la diferencia entre la marihuana y el cáñamo. Porque Esa es la pregunta que quería hacerle directamente a Pablo. Para la gente que nos está viendo en Facebook, a lo mejor está un poco confundido porque no estamos muy familiarizados. Ahorita, como lo comentó el otro compañero, El apasionado por las políticas. el romántico. Deténganme, se los juro, ya deténganme. No hablen de López Obrador, por favor. Nos dimos a la tarea de investigar, pero a lo mejor la gente que nos está viendo fuera de aquí, no tanto. Me gustaría que antes de seguir nos dijeras qué es el cáñamo, por qué estamos a favor, porque vienen a sustituir muchas cosas. Se hace papel higiénico, cosa que me di a la tarea de investigarlos un poco en su página. Un árbol, ¿cuánto dura en madurar? Y el cáñamo, ¿cuánto? Entonces, ¿por qué sí el cáñamo? ¿Qué es? ¿Cuáles son los beneficios para entender? Y ¿por qué no en contra? Pero, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros, por ejemplo, los que somos padres a mí me apasiona mucho el tema de los niños y adolescentes, no en contra, pero sí, ¿cómo podríamos regular? ¿Cuáles son las políticas públicas para hablar de políticas públicas hay que entender qué es el cáñamo y qué es a lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que me gustaría que les explicaras un poco? El cáñamo, ¿por qué entre sí? la marihuana ¿Qué y el nos cáñamo? ayuda? O entre la mota, pues, y el cáñamo. Por favor. Cuando comenzamos esta empresa, El Cananich. pues tampoco sabíamos qué era cáñamo. Pues, ¿qué? Yo sé que el mota es mota y ya, ¿no? Y después, obvio, nos gusta mucho ser autodidactas y asesorarnos con personas muy especializadas en los temas. El cáñamo es una variante que se llama Cannabis sativa N. Y la marihuana común y corriente, que todo el mundo, que es la droga más consumida del planeta Tierra también, se da en forma de arbustos y lo que se consume es la flor. Y el cáñamo no produce esas cantidades elevadas de THC, lo cual no lo hace ilegal, y crece arriba de 3 metros, lo cual le permite múltiples usos industriales. Y esa es la diferencia principal, o sea, y en lo legal, principalmente la cantidad de cannabinoides que hay. O sea, la diferencia es que uno te pone Uno te pone y el otro no te pone. Sí. Para Para entenderle de manera muy básica. Uno te pone high, Uno el te otro pone muy feliz y el otro muy tranquilo. Nada. muy tranquilo No, nada, porque el otro y el no otro fuma. tiene El otro otros no fines. El cáñamo no se fuma. Esta es una planta Pero de también es cáñamo. planta. Es una planta que tiene las hojas como la cannabis. Es que eso es importante. O sea, Este es el cáñamo. Es una planta de cáñamo, tiene aproximadamente 6 metros 20 centímetros y cada año hay un galardón a productores de cáñamo a nivel internacional y esa es septiembre de 2020. Entonces te fumes, el cáñamo que te fumes no va a porque tener no tiene- Te puede poner mal, pero no te va a poner chido. No te va a poner. Vas a terminar guacareando. Y no es que te ponga chido, no hace mal. Es que no es su destino, es... Si no es para fumar el cáñamo. Esto es lo que se usa en los aceites esenciales, en la gastronomía. En algunos, porque también el THC, aunque es prohibido y se toma nada más como recreativo, Ajá. y con el THC es con lo que están curando el cáncer. He estado viendo hace rato que hablabas de la distribución del CBD. Estabas hablando de que hay muchos productores en Morelia que lo hacen de manera empírica. Bueno, Entonces, vamos a empezar y por creo lo que mismo, aceite de amplio espectro, porque eso quiere decir es un aceite que lo hacen de la planta y trae un espectro de componentes, trae clorofila, trae ceras, trae Si aminoácidos. está amarillito o verde, O sea, no es CBD. Es un aceite que si tiene hasta es THC también. Un aislado es importante de porque CBD. están vendiendo Sí, por sí, sí. internet, están vendiendo, Es como están moviendo. las gomitas de moda, ¿no? O sea, Sí. esto. Y Entonces ya hay que no saber que tiene una sabemos discusión. esto cuando- Aquí les quiero contestar de por qué se debe de regular y con urgencia. Porque ese es un mercado que ya existe. No nada más el crimen organizado. Hay muchos dispensarios, boticas, herbolarios que ya están. Y no pagan ni no, desde en serio, años, no se pagan ni desde años. O sea, las abuelitas, mi abuelita tenía la marihuana con alcohol. Estaba atrás en el Pero donde no había ningún niño, también, ¿no? Entonces, los países y los estados que han legalizado todos los usos de la marihuana han salvado también sus incipientes economías. Entonces, es una urgencia de salud pública. ¿Por qué? Porque mientras aquí estamos discutiendo, los niños con fibromialgia, con epilepsia,
no pueden llegar a un producto. ¿Por qué? Porque lo estamos discutiendo si es bueno y es malo, y es irrelevante si es bueno y es malo, porque es una urgencia de salud pública. Ahorita hay niños que por nosotros nada más estarlo discutiendo y no proponiéndolo ni legislándolo, están sufriendo horrible. ¿Sí? Un tratamiento de fibromialgia puede rondar un tratamiento de fibromialgia al mes alrededor de los 4,000 pesos hasta 10,000. Doctor, qué carero es. No, así están los medicamentos. Bueno, o sea, puede rondar hasta los 10,000 pesos. Un tratamiento con CBD aislado, traído del país más fancy que les guste, ¿sí? Para un mes de tratamiento te cuesta por máximo 2,000 pesos. Entonces es una urgencia de salud pública y todo lo que tiene que ver con lo recreativo, con lo que preocupa a las amas de casa, porque también tengo un gran respeto, con o legalización, se van a acercar a sus hijos a venderles marihuana. Entonces, que nuestros hijos consuman o no consuman marihuana es más responsabilidad de nosotros como familia que el Estado no tiene por qué prohibirte consumir ninguna sustancia. Pero que es importante, sí es importante saber cuáles son las repercusiones. Sí, o sea, más o menos tiene la idea de qué es lo que pasa. No cualquier persona puede consumir cannabis. También eso no hay que romantizar el uso de la marihuana. Si aquí nos fumamos el mismo porro y cada quien le da una fumada, cada quien va distinto, por la altura, por el peso, por tu tipo por la salud mental que tengas. Y van a ser efectos diferentes, a lo mejor yo me duermo, me da risa, o habla de la compañera a lo mejor de repente dice, ¿sabes qué? Es que ahorita me tengo que centrar a escribir el artículo que tenía pendiente, o sea, hace que algunas personas se concentren más. Pues entre los artistas esa es la droga más consumida. La cannabis es una droga muy compleja porque a diferencia de todas las demás drogas que existen, en el cuerpo humano no hay un sistema específicamente diseñado para recibir todas las drogas sintéticas, opiáceos, alcaloides, etc. Pero sí lo hay y se llama sistema endocannabinoide. Y no nada más es privativo de los seres humanos, los tienen todos los animales que tengan bilateralidad. O sea, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, una boca, ya la hiciste, tiene sistema endocannabinoide. El ser humano y todos estos animales, desde que nacemos, producimos nuestros propios endocannabinoides. La leche materna es rica en endocannabinoides. Sí. ¿Por qué? Bueno, imagínense que todos los cannabinoides es un llavero y cada cannabinoide, sabemos que ahorita existen más de 130, es una llave diferente. Y el sistema endocannabinoide es un montón de puertas y atrás de cada puerta viene el hambre, la presión sanguínea, el sueño, la regulación de ciertas enzimas, el crecimiento, incluso para la liberación de dopamina. Efectivamente, dependiendo de ese ayuda el THC. El THC es el único cannabinoide que es psicoactivo. Entonces estamos hablando que en este caso es como si todos fuéramos una familia y tuviéramos un primo en la cárcel, pero todos estamos bajo investigación. De la familia de los cannabinoides, el único que está penado por la ley, todavía lo vamos a cambiar, se los juro, es el THC, y todos los demás tienen actividades medicinales dentro del cuerpo. Entonces, cuando las personas, desde que nacen, los producen, pero los empiezan a dejar de producir alrededor de los 38, 45 años, al igual que la melanina, al igual que muchas otras cosas en nuestro organismo. Entonces, yo he hablado con muchos médicos, he llegado a conclusiones, ¿sí? La mayoría de las personas que necesitan consumir cannabis, llámese marihuana, llámese CBD, llámese aceite, pastilla, lo que sea, son personas a partir de los 35 años, cuando ya orgánicamente lo necesitan, porque tu sistema endocannabinoide empieza a producir cada vez menos. Niños menores de 21 años no es recomendable que fumen marihuana. Y eso es importante. Porque es lo que romantizan de que no pasa nada, de que yo me fumé un chingo, o sea, biológicamente no fumen antes de la escuela, no lo hagan. Sí, la corteza neofrontal, biológicamente la corteza neofrontal no termina de formarse hasta que tenemos 21 o 24 años. Entonces, sí puede, o sea, no van a quedar mal como si consumen otro tipo de México a los 18 según el gobierno, en otros países a los 20. Pero biológicamente es de los 21 a los 24, entonces hay médicos, psicólogos que dicen, ¿sabes que la marihuana es mala siempre y cuando no lo consumas antes de que tu cuerpo y tu cerebro esté completamente formado? Sí, adelante, yo, claro. No, lo que comentan, o sea, es fabuloso todo lo que estamos aprendiendo en esta mesa, que de hecho para eso estamos, ¿no? Para aprender. Yo me llevo muchos puntos específicos que ustedes comentan y la verdad es que estoy aprendiendo bastante en el tema, por ejemplo, del valor agregado de lo que ustedes hacen en su empresa. La verdad es que, wow, increíble. Nuevamente, yo no voy a salir de mi postura. A mí me preocupan los jóvenes.
de qué proyectos se pueden realizar para permear dentro, pues ahora sí que en ese extracto social. Y pues en general yo sí también creo que es algo que se debe de legalizar a la de ya, es salud pública, lo necesitamos con urgencia, y regular también. Entonces, pues enhorabuena. Saraí. Coincido en lo principal, que en esta mesa lo más relevante fue conocerlos a ustedes y lo que están haciendo. Que te gusta la política pública y que tus papás eran así. Ellos son unos santos. No, lo que están haciendo y que también es un tema de urgencia en salud, pero no todo lo urgente tiene que salir a la carrera, ¿no? Al final de cuentas. Y tú lo mencionaste muy bien, el tema de política pública. Ahorita es un desastre y somos expertos en México en avanzar sin un plan, sin ruta. Entonces, yo diría que somos creativos. Sí, vamos a ver cómo sale. Sí, concluyo que no hay que estigmatizar, hay que hacer campañas de información y sobre todo de comunicación. ¿Para qué? Para que llegue obviamente a cada segmento y que no la discusión, lo vuelvo a referir, es en un tema moral, no. O sea, no es blanco y negro. Hay un problema, hay necesidad, están surgiendo más problemas por no atenderlo de manera pronta. Bueno, hagámoslo y con esta información, pues seguimos aquí con nuestros representantes, decir, ok, tómenlo, o sea, llévenlo, y que involucre a todos y eso, o sea. Se puede agregar en los libros de textos infantiles para empezarles a enseñar desde la escuela, biología, ética. Como una vez dijo aquí nuestro querido Fer, dice, si no se habla con los niños de sexualidad, dice, ¿tú crees que se va a hablar de Es difícil. Yo me quedo con el tema cultural. Hablabas hace rato de la abuela que tenía la marihuana con alcohol para las reumas o para tratar el tema de los pies. Y bueno, ¿cómo consiguió marihuana la abuela? A ver, abuelita, ¿cómo estuvo eso? Iban a las Hay que ver de dónde. Entonces, desde hace un club de abuelas que se ven a tronarse. No era cierto. ¿Acaso tienen dealer? No, yo creo que es un tema cultural. Cuando uno imagina, cuando uno no está metido en el tema de la marihuana, te dicen un marihuano y pues dices, no, sí. Los niños en la calle con los ojos, ahí viene un marihuano y se echan a correr. Y entonces, qué padre poder platicar con Pablo, con la gente de Canamich, los temas. La verdad es que me da mucho gusto poderlos tener en esta mesa, aquí en la Revolución Institucional. Yo creo que el gran reto inmediato que tenemos es poderle decir a los legisladores que abran los oídos y las mesas para que ustedes puedan explicarles a todos las diferencias entre lo que es el cáñamo, entre el uso industrial. La mayoría de las ciudadanas ya tienen abiertas por los bolsillos, estarán ya listos. Yo creo que ese es un gran reto que tenemos desde el revolucionario institucional. Yo creo que abrir las mesas. Esto ya no es un tema de partido, esto ya es un tema de ciudadanos. Es un tema. Ahora, si lo abandera el Partido Revolucionario Institucional, como la Yo organización lo que creo es que se deben abrir las mesas y los foros se deben abrir para que todos sean escuchados, para que ellos puedan explicar los pros y los contras. Y en esa lucha de la desestigmatización de lo que es un marihuano, puedan platicar de los usos y de todo. Y esta es su casa, mi querido Pablo, mi querida Neri, adelante. Yo nada más, porque ya se nos fue el tiempo, yo creo que va a hacer falta una segunda mesa y podemos invitar legisladores, presidente. No, pero nada más quiero dejar sobre el aire para las veces que se estén reproduciendo esto que acabamos de hacer en la mesa de debates, que así como en el proyecto de ley se está pensando ya en que se otorgarán licencias a productores y demás, también se esté pensando en qué políticas públicas, el cómo, y que así como Pablo dijo, si no hablamos de sexualidad, menos de esto, no todos, yo sí. No puedo contarle a mis hijas cuentos de princesas cuando los tengo que enfrentar en un mundo prácticamente de locos. Sí, claro. Entonces, no todos pensamos en eso, pero ustedes ya, y eso sí los pedimos yo como favor especial, ya están dentro de esto. También hay que orientar ya un poquito a nuestros adolescentes, sobre todo, y los papás de nuestros niños. No lo podemos dejar todo en manos de los políticos, de los legisladores. Esto, como yo les digo en las escuelas, en las reuniones, soy de esas mamás de, oye,
Esto es en casa, es gobierno, es un sistema, son temas que debemos de llevar todo de la mano, no dejárselo todo nada más son ustedes los responsables, por Dios, no es cierto. Pero yo soy responsable. Muy grande con mis hijos, cuando me empiezan a explicar, oye, mami, ¿qué es el cáñamo? Porque pues eso me dedico todo el día, hago lives desde mi casa a su casa, donde hablo del cáñamo, y le dije, mira, ya sirve para, a mi hija Saraí, sirve para fitorremediar los suelos. ¿Qué es eso? Le dije, es que absorbe la maleza, la contaminación de la tierra. Y dice, ¿y puede limpiar el agua? Y yo le digo, en teoría sí. Le dije, sí, puede limpiar el agua, sí pudo limpiar radiación, ¿no? En Chernobyl. Y me dice, ¿y por qué no la ponen en los ríos? Dice, entonces tú te dedicas a salvar al mundo. Wow. Entonces, ya es distinta la percepción que está teniendo, pero también es la educación que se le está dando, ¿no? Como se está hablando, que están diciendo. Porque alguna otra persona que no sepa qué es el cáñamo puede decirnos, ay, esos pinches marihuanos, nomás quieren legalizarlas para que la gente esté bien drogada y en buena onda. Pero no, a eso me refiero, es un sistema integral y una vez lo dijo Cristian en la escuela de cuadros, de hecho aquí del partido, fue nuestro maestro aquí, dijo, todo eso es un sistema, si una pieza falla, por consecuencia todo va fallando. Entonces, tenemos que felicidades a ustedes emprendedores y además hay cosas que sí encuentro a favor, muchas, pero lo único que encuentro en contra es cómo, ya de este lado, cómo lo vamos a hacer, todos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y es un tema de comunicación, porque si se fijan nosotros en esta mesa cuando llegamos, incluso si uno se pone a buscar en redes, si se pone a buscar en noticieros, se pensaría que esto está totalmente legalizado, cuando no es así. Entonces yo creo que lo más importante es la comunicación que se puede establecer al interior de los institutos políticos, hacia afuera con la ciudadanía y también presionar a los legisladores, porque mucho parlamento abierto, pero finalmente, no se ha divulgado el contenido del dictamen que ya tienen allá. No se ha divulgado porque es lo mismo de siempre. Sí, no, y gracias a eso, finalmente ahí ya vienen sanciones muy significativas que la verdad es que desconocemos, no lo conocemos, no se aprobó en la legislatura pasada, le queda la bolita caliente esta legislatura y yo no he escuchado todavía al día de hoy una postura clara por ninguna de las fracciones legislativas. Es que no saben. Ha sido bien analizada, de eso se trata, de eso hablamos, de que se abra el foro. Este es un buen espacio, este es un buen inicio. Al final de cuentas, lo que estamos aquí, digo, en lo personal no soy experta y a qué me llevo porque además mi amiga me dijo, oye, se va a armar una vez súper chida y todos son bien buena onda. Y dije, pues sale. Entonces te pones a investigar y dije, sí, empiezas por eso, conocer, aprender, y aprender de otros, de expertos como ustedes. Mi querido Pablo, algo que quieras compartirle al público de Descuadrados para cerrar esta mesa. Hay algo muy importante. Puede que el petróleo siga saliendo debajo de la tierra, pero los humanos sabemos que ya no debemos usarlo. Y el cáñamo es el único sustituto del petróleo. Como combustible, como madera, como papel, como carrocería, todo lo que te rodea, tu ropa, tus cremas, tus champús, todo lo que te rodea puede ser sustituido con cáñamo. Crece en 120 días, más de 3 metros, produce 4 veces más oxígeno que cualquier otra especie y absorbe los metales pesados del suelo. Consume 10 veces menos agua. Y consume 10 veces menos. Mi querido George, mátala, mi querido George. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes. Esperemos efectivamente esta sea la primera de varios. A los legisladores ahí afuera les queda mucho por estudiar, no necesitan ser expertos, ustedes saben que no necesitan ser expertos, necesitan acercarse con expertos, búsquenos en Facebook, búsquenos en persona. A las instituciones públicas, sobre todo a los de seguridad, por favor infórmense, no sean tan opresores, no sean malos con los animalitos. Si es un menor de edad, si no ha cometido otro crimen, pónganlo en la justa medida, hay que ejercer el peso de la ley en su justa medida. Pero no se pasen, pobres morros también. Y algo muy importante que sí es muy necesario, bueno, pues ustedes ya más o menos se dieron la idea, pero aprovecho a todo el público, no se confundan, ¿sí? Vamos a la delantera, vamos a seguir a la delantera y vamos a hacer que la economía de Michoacán crezca como no se dan una idea de los próximos 5 años. Estén atentos,
más vale que se vayan preparando, les vamos a dar muchas sorpresas. Bien. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Estén al Gracias a pendiente, ustedes. van a haber temas muy Gracias. interesantes y esperemos, pues sí, podemos continuar. Nos despedimos. Hasta Hasta la luego. próxima.